Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones presenta a los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez. Y ya lo dijo, quiero caminar, Padre, y tú le concedes la petición a la gente de fe. Oramos por un milagro creativo. En Señales y Maravillas. El Señor nos ha estado inquietando en que vayamos a los hogares, a las casas. Nuestros apóstoles, el Señor también les ha estado hablando y nos han estado ministrando que tenemos que ir a las casas. Se tiene que avivar el fuego en los hogares, en la familia. Y el Señor nos bendijo hace un fin de semana antepasado, que tuvimos el privilegio de compartir en el encuentro de jóvenes, ese encuentro poderoso. Hay algunos de los jóvenes acá, varios, sí, ya veo varios. Aquí están de los que estuvimos en ese encuentro, donde el Señor nos dio esta palabra, reafirmando la visión que el Señor les ha dado a este ministerio, Avivamiento Emanuel para las Naciones, restaurar familias. Entonces, la palabra que el Señor nos dio en Nehemías 4, donde el Señor a través de Nehemías nos da estrategias. Digan conmigo, estrategias para conquistar, estrategias para que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestra ciudad, esta ciudad que le pertenece al Dios Todopoderoso. Amén. Declaramos para Cristo. El Señor nos ha hablado que Guarenas es tierra de avivamiento, ciudad fiel, ciudad de justicia. Por eso tenemos que equiparnos. Amén. Equiparnos para llevar el mensaje a todas partes, a todo lugar. Amén. Y en las casas tienen que estar el fuego encendido, el fuego del avivamiento. Somos avivamiento y tenemos que empezar por nuestras casas. Amén. Entonces, leemos en esta porción, leemos desde el versículo 10, y decía Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Nuestros enemigos dijeron: que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo siempre quiere hacer cesar nuestra obra. El enemigo siempre quiere hacer que la obra de Dios se paralice. Por eso es que tenemos que guerrear, equiparnos y seguir la voz de Dios. Amén. Continúo en el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez: de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. Entonces puse al pueblo por familias. Digan conmigo, por familias. Este es Nehemías lleno del Espíritu de Dios en medio de esa situación en la cual se encontraban a la mitad de la reconstrucción del muro, donde perdían las fuerzas de los acarreadores, donde perdían
la visión. Fíjense que dice que había mucho escombro. El escombro es mucho, es decir, que estaban perdiendo la visión. Estaban viendo los escombros en lugar de ver la obra, la reconstrucción del muro. A veces nos pasa que en lugar de ver la obra, nos ponemos a ver escombros, nos ponemos a ver defectos. Pero, repitan conmigo, hoy nos determinamos a poner solo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Dénselo fuerte para Él, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Seguimos. Entonces puse al pueblo por familias, ¿verdad? 4:13, ¿no? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Así que peleemos por nuestras casas, por nuestras familias. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, repitan conmigo, nuestro Dios desbarató los planes del enemigo. Amén. Así como va a desbaratar todo plan del enemigo que se ha querido levantar en tu vida, que se ha querido levantar en tu familia, que se ha querido levantar en tu comunidad, en tu trabajo. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que se desbarata todo plan del enemigo. Amén. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Repitan conmigo, nos volvimos todos al muro. Es decir, todos a la obra. Cada uno a su tarea. Así que dile al que tengas más cerca, cada uno a su tarea. Repíteselo, cada uno a su tarea. Seguimos en versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra, ¿qué tenían? La espada. Levanten su espada. Amén. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra la espada. Amén. En la otra la espada, amigos míos, hermanos míos. Amén. La palabra. Seguimos. Versículo 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía, ¿dónde tenía la espada? ¿La habían dejado en la casa? No. ¿En el carro? No. Cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Así que oídos al toque de la trompeta, hermano.
oídos al toque de la trompeta. Cuando nuestros apóstoles den la orden, la voz de Dios, allí tenemos que estar nosotros. Amén. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. El toque de la trompeta, la congregación, los eventos de la iglesia, las casas, las visitas. El Señor está tocando la trompeta. Amén. Continuamos. Versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. Wow. ¿Creen eso? Amén. La obra es grande y extensa, ¿no? Amén. La obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Cada quien vive en distintas partes, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar juntos y atentos al toque de la trompeta. Amén. Entonces, oído. Seguimos el siguiente versículo. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Aleluya. Nuestro Dios peleará por nosotros. Dile al que tengas más cerca, dile: nuestro Dios peleará por nosotros. Voltéate y dile al de atrás: nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esta pelea no es tuya, mujer. Esta pelea no es tuya, mamá. Esta pelea es de Él. Así que tu hijo va a llegar. Tu hijo va a venir. Tu esposo va a venir. Tu esposa va a venir. Tu familia va a venir. Todo el que tenga tu apellido va a venir. Gloria a su nombre. Versículo 21. Así pues, nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, desde la mañana hasta la noche. Gloria a Dios. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche, ¿qué dice? De noche sirvan de centinela, y de día en la obra. De noche de centinela y de día en la obra. Los atalayas. Amén. Gloria a Dios por los atalayas. Ay. Por las vigilias. Los matutinos. Las oraciones de madrugada. Amén. Dios es poderoso. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Así que dile al que tenga más cerca: solamente para bañarte. Y aún bañándote, pídele al Señor que te santifique tu cabeza, tu mente, tus oídos. Señor, lávame mis oídos, Señor, para escuchar tu voz. Lávamelo, Señor. Mi boca, santifícamela, Señor. Todo mi cuerpo, este cuerpo te pertenece. Es templo y morada, Señor, de tu Santo Espíritu. Lávame todo, Señor. Límpiame, Señor, por todas partes.
Santifícame, Señor. Gloria a su nombre. Anoche tuve el privilegio de compartir esta palabra también con los líderes anfitriones de los grupos celulares, y no pasaba por mi mente que me tocaba darle esta noche. Cuando nuestro apóstol me llamó hoy y me pidieron nuestros apóstoles que diera esta palabra esta noche para las familias, para las casas. Porque los grupos familiares, repitan conmigo, los grupos familiares tienen que multiplicarse. Hemos estado trabajando con la pastora Clara Inés, que Dios la siga bendiciendo, que está por allá, trabajando con los grupos familiares. Y bueno, y el Señor nos ha estado dando, nos ha estado inquietando, wow, que tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer más. El Señor nos está demandando más y más, porque no podemos acomodarnos. Y a veces pasa como pasó acá en el pueblo con Nehemías, que a veces las fuerzas fallan, nos debilitamos, fallan a veces las ganas, el enemigo comienza a atacar y se presentan uno y otro inconveniente, se presentan tantas situaciones. Cada vez que vamos a las casas a dar una palabra, ¿alguien sabe de lo que estamos hablando? Amén. Que la persona no está, que tuvo un problema, que fue a Caracas, que fue acá. Wow, tantos inconvenientes que el enemigo pone cada vez que nos determinamos a ir a las casas. Y señores, en el nombre poderoso de Jesús, se quebranta todo impedimento que quiera oponerse a que vayamos a las casas. El Señor nos está poniendo en los corazones que vayamos a visitar, que vayamos a ir a soltar una palabra de bendición, una palabra de sanidad, e ir a orar por el vecino, por el enfermo, por el amigo, por el familiar. Señores, hagámoslo. No dejemos que la obra se detenga. Es demasiado importante. Es demasiado importante para Dios. Para Dios es demasiado importante la familia. El enemigo también lo sabe. Y por eso es que se ha metido a la familia a venir a destruir, a hurtar, a matar. Por eso es que ha venido primeramente a atacar a las cabezas de hogar, a los padres, a los hombres. Y por eso es que hay tantos hogares disfuncionales, tanto divorcio, tantos niños jóvenes abandonados por falta de padre. Ya basta. Tenemos que guerrear, ponernos de verdad en la investidura como sacerdotes para rescatar ese sacerdocio perdido. Amén. Hombres que estamos acá, vamos a determinarnos a hacer lo que Dios nos está demandando. Vamos a ir, vamos a hacerlo, vamos a llenarnos del Espíritu de Dios. Recuerden que no estamos solos. Acabamos de leer que Él, nuestro Dios, peleará por nosotros. Nuestro Dios grande y temible, ¿verdad? Como entonaban hace un momento los muchachos en la alabanza. Tenemos un Dios fuerte, grande y fuerte. Mujeres también, o sea, vamos a confiar que Dios lo va a hacer. No desmayemos. Guerreras de Dios, guerreras del reino, princesas de Dios, mujeres virtuosas.
Dios nos está equipando para ir a hacer lo que tenemos que hacer. Cada uno a su tarea. Cada uno a su tarea. Aquí el Señor nos da varias estrategias para que el avivamiento se mantenga encendido en los corazones, en las casas, en las familias. Ya basta de ver tantos defectos, de poner nuestra mirada solo en los escombros, en los defectos de los pastores. Sí, tenemos defectos. Nuestros apóstoles tienen defectos. Los ministros, guerreros de Dios que están por las naciones, todos tienen defectos. Amén. Si nos ponemos a buscarles defectos, señores, los vamos a encontrar. Pero realmente ¿esa es lo que Dios quiere? Poner la mirada en los defectos, en los escombros, en la basura. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? En la obra. En la obra. Fíjense, nuestro Señor decía que iba a morir, pero Él no se quedaba ahí en el sufrimiento. Él decía: al tercer día resucitaré. Amén. Al tercer día resucitaré con poder. Amén. Entonces, es eso. Y el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor, ese mismo Espíritu está aquí. Ese mismo Espíritu permanece en esta casa. Este mismo Espíritu está aquí para que vaya con nosotros y está dentro de nosotros, sobre nosotros, para ir con nosotros a donde vayamos, a donde pisemos, a donde entremos. Entramos, tomamos y poseemos. Amén. Repitan conmigo: entramos, tomamos y poseemos. Entramos, tomamos y poseemos. Entramos, tomamos y poseemos. Como José, él no se quedó en las burlas, en la intriga, en el maltrato, en las agresiones de sus hermanos, que hasta lo vendieron, lo traicionaron. Él no se quedó en eso. Él confiaba en los sueños que el Señor le había revelado. Confiaba en el Dios Todopoderoso que estaría con él y estuvo con él en todo momento. Amén. Y por eso José llegó a gobernar una nación. Amén. Así como todos y cada uno de nosotros y nuestras familias que están acá representadas van a gobernar con la justicia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, entonces vamos a describir algunas de las estrategias que el Señor nos muestra en esta escritura. Primero, que debemos poner la mirada en el Señor. Versículo 14. Poner la mirada en el Señor. Ese Dios todopoderoso, grande y temible, grande y fuerte. Amén. Grande y fuerte. Nuestro Dios, grande y fuerte. Vamos a ponernos en pie. Un momento, vamos a poner la mirada en el Señor, adorarlo, alabarlo a Él, no por lo que nos va a dar, sino por lo que Él es, por lo que Él representa, por su magnificencia, por su inmenso poder, por su todopoderío. Grande.
Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Amén. Aleluya. Un aplauso a nuestro Dios, grande y fuerte, poderoso. Seguimos otras estrategias que el Señor nos da en esta lectura. Confiar en Dios. Preparar nuestro corazón para esas cosas nuevas, grandes, que Él nos tiene. Para cada uno de nosotros, nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Otra estrategia, establecer el poder del acuerdo. Manifestar el poder del acuerdo, como vemos en el versículo 13. Unificar esfuerzos, establecer metas comunes. Poder del acuerdo. El poder del acuerdo, Señor, es algo poderoso y sobrenatural. Primero, ponernos de acuerdo con Él, con nuestro Padre, hacer lo que Él nos está pidiendo, hacer que se haga su voluntad y no la nuestra. Ese es el primer acuerdo, ponernos de acuerdo con Él y para Él. Por familias, dice el Señor. Establecer metas comunes por familias, distribuir las tareas, asignarnos cada tarea y fijarnos objetivos. Amén. El otro punto, el otro aspecto, leer la palabra, orar, ayunar, es decir, que usemos nuestras armas. En el versículo 13 también, que habla de que estaban con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. O sea, son armas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son nuestras armas? Oración, leer la palabra, ayunar, amén. Todo eso que todos, ¿verdad? Sabemos, amén. Entonces vamos a usar nuestras armas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Amén. Poderosas en Dios para derribar fortalezas. Así que, hermanos míos, leer, meternos con Dios, meternos en intimidad, ayunar. Amén. Otro aspecto, otra estrategia es pelear, guerrear por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por todas nuestras futuras generaciones. Tenemos que guerrear, pelear. El Señor sabe que no es fácil. Por eso le insistía a Josué, ¿cómo le decía? Más de una vez, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es decir, que tenemos que pelear, tenemos que guerrear. Dice, y estaré contigo todos los días, ¿verdad? Y como dice el pastor Cirilo, ¿y qué parte de todos no entiende?
¿Qué parte de todo no entiende? ¿Ah? Donde quiera que vayas. ¿Y qué parte de donde quiera no entiende? ¿Ah? Donde quiera que vayas. Esforzado y valiente. Y Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Amén. Dadle el aplauso fuerte al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso. Pelear. Otra cosa, accionar la palabra, accionar. No basta solo con orar. Tenemos que accionar. Le decía a los muchachos en el encuentro, oración. Si le ponemos una C, oración, es ora y acción, ¿verdad? Oración, ora y acción, orar y accionar, orar y accionar. Amén. Así que dile al que tenga más cerca, es orar y accionar. No es solo orar, hay que accionar. Amén. Y no es accionar sin orar. Amén. Tampoco es que vamos a hacer cosas como locos que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Es orar y accionar. Equilibrio. Repitan conmigo, equilibrio. Entre la fe y la acción. Otra estrategia es intercesión y evangelismo. Intercesión y evangelismo. Cada uno a su tarea. Cada uno a su tarea. Como están en los versículos 15, 16 y 17. Cada uno a su tarea. Tenemos que interceder. Como la palabra que el Señor le dio a nuestro apóstol hace unas semanas. De los 70, ¿cómo iban? De 2 en 2, ¿verdad? Uno intercediendo y el otro dando la palabra, ¿verdad? Evangelizando. Amén. Entonces, intercesión y evangelismo. Ganar almas para el reino, señores. Eso es lo que más le importa a nuestro Dios, la gente. La gente. Entonces, que el Señor ponga más compasión por las almas en nuestros corazones. Amén. Así que póngase la mano en el corazón. Una mano en el corazón y vamos a pedirle, Señor, pon más compasión por ganar almas, Señor. Pon más compasión y pasión para ir a las casas a visitar. Pon más compasión para llevar tu mensaje, Señor. Pon más compasión para predicar tu palabra. Y que seas tú, Señor, quien hable a través de mis labios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Otra estrategia es que estemos atentos al sonido de la trompeta, como está en el versículo 19 y 20, ¿verdad? Como lo leíamos hace unos minutos. O sea, atentos y prestos al sonido de la trompeta. ¿Okay? Congregarnos. Cuando estamos acá, estamos atendiendo ese llamado de la trompeta, ¿verdad? Porque hemos vencido, estamos aquí. Estamos llenándonos para llevar a nuestros hogares, para llevar a nuestro trabajo, para llevar a la universidad, jóvenes, a las escuelas, a donde estemos. Nos estamos equipando para llevar. Los grupos familiares, señores, tenemos que ir, por lo menos asistir a un grupo familiar. De los que están acá, ¿quiénes no asisten a ningún grupo familiar? ¿Quiénes no asisten a ningún grupo familiar? Es bastante porcentaje. Entonces, les invito a que se pongan de acuerdo con
los respectivos capitanes de zona. En la cartelera hay un listado de capitanes para que en su respectiva zona les indiquen dónde hay grupos familiares abiertos para que por lo menos nos incorporemos. Amén. En el encuentro, un grupo de jóvenes que ya están en escuela de ministerio se comprometieron a abrir grupos familiares. Amén. Algunos están acá, de los que se comprometieron. Ajá, por allá, bueno, ya Natalie tiene los nombres y están invitados para la reunión del próximo martes con nuestra amada pastora Clara Inés y estos servidores. Vamos a reunirnos para entonces ponernos de acuerdo según la necesidad. A ver, estos jóvenes que ya están equipados y dispuestos a abrir grupos familiares. Amén. Y ayer también sondeamos algunos de los líderes que dan un grupo familiar. Algunos se ofrecieron a que pueden dar otro. Pueden dar dos, por lo menos dos. Amén. Un aplauso a nuestro Dios por eso. Agradecidos de Dios, porque Dios está inquietando a los líderes a dar más para que se abran otros grupos familiares. Y también tenemos pendiente una reunión con los pastores de Escuela de Ministerio para que también ellos nos ayuden en esta visión. Ya inclusive nuestro apóstol ya también nos dijo que bueno, vamos a hacer juntos esta labor. Amén. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Quiénes están dispuestos a que por lo menos abramos nuestras casas? O sea, y el pastor Arnaldo el lunes dio una palabra poderosa también en esa visión, en esa dirección, de abrir nuestros hogares para Cristo. Amén. ¿Quiénes quieren abrir su hogar para Cristo? Amén. Entonces, bueno, ya Dios ya tomó esa foto. Amén. Entonces vamos a estar comunicándonos. Nos pueden contactar para que saber la necesidad, dónde están ubicados de acuerdo a la zona, para que se vayan abriendo grupos familiares donde así se establezca. Y también hay otra dirección de nuestros apóstoles, que es que cada uno abra en su casa, aunque no esté a lo mejor equipado en cuanto a la parte ministerial, en la escuela de ministerio, pero en familia compartir la palabra de Dios por lo menos una vez a la semana. Amén. Donde nos reunimos con nuestra familia, nuestros hijos, estén o no conversos, estén o no, compartir una palabra, una comida. Y bueno, establecer planes y metas de familia, orar por los proyectos familiares, poner todo en manos del Señor. Amén. Entonces los invito a que vayan abriendo sus corazones, preparando los corazones para esta hermosa tarea, para tener familias de alto nivel. Repitan conmigo, familias de alto nivel. Familias de alto nivel. Una familia de alto nivel es esta familia que tiene a Dios en primer lugar, donde Dios es quien gobierna en ese hogar. Amén. Entonces vamos a facilitarle esa tarea a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Abriendo nuestro hogar, vamos a reunirnos, los que son padres, los jóvenes, los hijos. Vamos a compartir la palabra en nuestra familia. Amén. Ok, vamos a ponernos en pie para la última estrategia que Dios nos está enseñando en esta porción de la Escritura. Bueno, no digamos la última,
que es servir con amor. Servir con amor, con pasión. Servir. Que se nos revele el poder del servicio. Amén. El poder de servir. Hermanos, cuando estamos sirviendo a Dios, nuestros corazones permanecen avivados. El avivamiento cada vez más crece. Estamos sirviendo a Dios, no estamos perdiendo el tiempo, no estamos fijando la mirada en otras cosas, habiendo tantas cosas importantes. Cuán importante es la familia para nuestro Dios. Entonces, manifestar el poder del servicio, como está establecido en los versículos 21, 22 y 23. El poder del servicio. Ayudarnos los unos a los otros. Si tienen por allí Marcos 12, versículo 28. Okay. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el otro versículo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento, señores. Amemos a nuestro Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Servirnos los unos a otros, ayudarnos los unos a otros, que la compasión por el prójimo cada vez más manifiesta. Vamos a pedirle al Señor: Señor, pon más hambre y sed de tu presencia. Pon más de ti en mí. Padre, quiero morir a mi yo. Padre, que mengüe mi yo, que mengüe mis propios deseos, que mengüen mis pasiones, que mengüen mis concupiscencias, y que crezcas tú dentro de mí. Padre, quiero ser como tú. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor, a parecerme a ti cada vez más, más. Sí, Señor. Vamos a adorarlo. Sí, Señor. Vamos a adorarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Más amor, más poder, más de ti en mi ser.